¿cómo están? Mi nombre es Rolando Salvatierra, abogado del estudio Salvatierra y abogados, especialista en temas eléctricos, y el día de hoy me acompaña Eric Vaca. Sí, hola Rolando, ¿cómo estás? Gusto en acompañarte hoy día para tratar un tema muy interesante, como es el tema del ahorro de energía. Gracias, Eric. El día de hoy vamos a ver un tema que es importante para las empresas, para cualquier tipo de empresas, independientemente del negocio que tengan, ¿no? Pueden ser empresas industriales, empresas comerciales, empresas mineras, grandes empresas, medianas empresas, pequeñas empresas, siempre y cuando sus rangos de consumo de potencia sean mayores de 20 kilowatts. Eh, para esto hemos hecho una presentación que nos va a permitir ser más didácticos en este tema. Por favor. Es importante precisar que la energía eléctrica representa uno de los costos operativos más relevantes para muchas empresas. En este sentido, una adecuada gestión del suministro eléctrico o incrementos tarifarios pueden afectar directamente los márgenes de rentabilidad de la empresa. Un alto consumo o una estructura tarifaria mal seleccionada, que es un punto en el cual incurren muchos usuarios, puede impactar la sostenibilidad financiera del negocio o del proyecto. La adecuada gestión del suministro eléctrico permite generar ahorros importantes, independientemente de si la empresa es cliente regulado o cliente libre. Vamos a explicar, antes de entrar al detalle de los posibles ahorros, los tipos de clientes. Por favor, la eco. Existen dos tipos de clientes en el mercado eléctrico. Por un lado, tenemos los clientes libres y por otro lado, los clientes regulados. Los clientes regulados tienen una característica que solo pueden adquirir su energía a las empresas distribuidoras. El Perú está dividido en empresas distribuidoras, por ejemplo, en Lima. En Lima tenemos en la parte de Luz del Sur, eh, lo que es otra empresa, Plus Energy. Plus Energy. También tenemos en Arequipa Ceal, en Trujillo Hidrandina, en la selva, por ejemplo, Electrooriente, Electrocayali, en Tumbes y Piura tenemos Electro Noroeste y así sucesivamente a lo largo del país. En ese sentido, los clientes regulados solo pueden adquirirle la energía a estas distribuidoras. Los clientes regulados tienen una demanda máxima de 200 kilovatios. Entonces, estos son los clientes regulados obligatorios. Un tema muy importante es, y es una pregunta que siempre nos hacen, Rolando, yo como cliente regulado, ¿yo puedo ahorrar energía? Y la respuesta es sí. A partir de 20 kilovatios de consumo, el usuario se convierte en un usuario de una tarifa binomia, es decir, factura energía, kilovatios hora, y potencia, kilovatios. Entonces, a partir de 20 kilovatios de potencia, ya uno comienza a facturar energía y potencia y tiene distintas opciones tarifarias, en baja tensión y en media tensión. En baja tensión tenemos la opción tarifaria BT2, BT3 y BT4. Y en media tensión tenemos la MT2, la MT3, la MT4, que vamos a ver algunos casos. El ingeniero Vaca lo va a plantear
y va a explicar mejor cómo podemos lograr ahorros de energía en estas opciones tarifarias. Estas opciones tarifarias están reguladas por OCINER y se regulan cada 4 años. Pero acá lo más importante es que estas tarifas, estas opciones tarifarias, tienen un plazo de 1 año. Es decir, si yo elijo una opción tarifaria, por decirles BT2 o BT3, o si soy media tensión y tengo mi propio transformador en mi planta, y elijo una MT2, MT3, esta opción tiene un plazo de 1 año. Si yo durante este plazo de 1 año no cambio de opción tarifaria, en ese sentido se renueva automáticamente. Entonces, resumiendo, como cliente regulado o también conocido como cliente de servicio público, yo solo le puedo comprar al distribuidor de la zona y tengo una tarifa que es considerada como una opción tarifaria, que es aprobada por OCINER, pero yo la elijo, yo como usuario la elijo, y eso es lo que muchas empresas no saben, sobre todo empresas nuevas cuando piden un suministro. Entonces, cuando piden un suministro, piden un aumento de carga y la empresa les propone una tarifa, esta tarifa es aceptada casi sin condicionamientos, esta opción tarifaria. En ese sentido, es muy importante revisar, evaluar si es la opción tarifaria que más me acomoda. Por ejemplo, si yo soy una industria que funciona las 24 horas del día, voy a tener que elegir la mejor opción, porque si yo elijo una opción por ejemplo, me factura solo la potencia durante todas las horas del día y no hace una distinción entre punta y hora punta, voy a pagar más que si elijo una opción adecuada. Eso es un punto importante. Entonces, dejamos los clientes regulados de un lado y pasamos a los clientes libres. Los clientes libres, hay dos tipos de clientes libres. Los clientes libres opcionales, que se encuentran en el rango de 201 a 2.500 kilovatios. Estos clientes libres pueden, de alguna manera, pueden elegir en este rango ser clientes regulados o ser clientes libres. Y los clientes libres obligatorios, que son los mayores a 2.500 kilowatts de potencia, ¿no? Entonces, la potencia es la que mide si yo el rango de cliente libre o cliente regulado. Los clientes libres sí pueden contratar, como su nombre lo dice, libremente entre el generador y el distribuidor. Entonces, esa es una posibilidad. No son como los clientes regulados que solo pueden contratar con el distribuidor, sino los clientes libres también pueden contratar con el generador y con el distribuidor. Mientras mayor sea nuestra potencia o la potencia del cliente libre, mayor capacidad de negociación tiene para las condiciones del suministro, tanto precio como plazo, por ejemplo, u otras condiciones importantes que se negocian en este tipo de suministros. Acá hay aspectos importantes que se pueden negociar y que los vamos a ver más adelante con las explicaciones que tengamos. Entonces, para ya entrar en detalle sobre el ahorro de energía, una vez que ya sabemos los tipos de clientes, que es muy importante, porque como lo va a comentar Eri, yo puedo ahorrar energía si me mantengo como cliente regulado.
eligiendo la mejor opción. Puedo ahorrar energía si de repente estoy en el rango de 200 a 2500, pasando a ser cliente libre. Y también puedo ahorrar energía siendo cliente libre, ¿no? Yo soy cliente libre, pero por ejemplo mi contrato se vence en 3 4 meses. Y esto también hay que ver, ¿no? Las renovaciones automáticas, los derechos de preferencia, esos temas hay que verlos cuando uno tiene un contrato de cliente libre. Pero siendo cliente libre también puedo lograr condiciones. Es más, existen situaciones que el mercado favorece y yo, por ejemplo, tengo un precio en el contrato, pero me ofrecen un precio mejor y puedo hasta pagar las penalidades y salirme de este contrato o renegociar el contrato que tenga. Es decir, hay una serie de posibilidades, tanto en clientes regulados como en clientes libres, para poder obtener ahorros en sus consumos de energía eléctrica. Ahora los dejo con Eric para que ya entre al detalle sobre puntualmente sobre los ahorros que puedas tener. Eric, por favor. Sí, gracias Rolando. Efectivamente, como tú has estado comentando, es correcto, hay un ahorro que se puede lograr no solo para el cliente que pasa a una condición de libre, sino como tú has comentado, para aquellos clientes que también son regulados. Muchas veces los clientes regulados imaginan que no tienen posibilidades de poder optimizar el costo de lo que le demanda la energía eléctrica. Y al ser la energía eléctrica pues un costo operativo muy importante a nivel de la actividad empresarial, es importante que ellos sepan que los regulados, como tú indicabas, pueden hacer migraciones y pasarse a tarifas tipo BT2, BT3, BT4, MT2, MT3, MT4 y lograr ahorros que en su momento hemos podido visualizar que pueden ir entre un 10, un 15% en un escenario, eh, digamos, el mejor escenario posible que se puede encontrar. Lo mismo sucede con los clientes que están en la condición de cliente con opción a pasar a cliente libre, un cliente regulado con opción a pasar a cliente libre, y aquellos clientes que ya tienen la condición o son exigibles de ser clientes libres. En ese caso, en el caso de los clientes que pasan a la condición de libres, los ahorros son aún más interesantes, porque los ahorros ahí hemos podido observar de que pueden ir entre los 15 y el 25%, inclusive en muchos casos más. Todo va a depender del análisis que se haga a la información de sus perfiles, de sus diferentes perfiles de consumo que tenga el cliente. Es más, haciendo un paréntesis, estamos hablando de aquellos clientes, como tú comentabas, que van de 20 kilowatts en adelante de demanda de potencia, pero inclusive es interesante comentar ahora que en el mercado las empresas distribuidoras están implementando sus sistemas de medición inteligente para clientes domiciliarios, o sea, estamos hablando de tú, yo, la casa de cualquiera de nosotros. Ya existe una tarifa también que permite ahorro, que es la tarifa BT5i, que es la tarifa inteligente, que permite al cliente, al usuario, optimizar sus costos de tarifa dependiendo de los horarios. Inclusive maneja hasta 4 horarios. Pero bueno, eso es hablando inclusive desde el cliente más pequeño. Retomando el tema con los clientes que superan los 20 kilowatts, como comentaba, esos son los rangos de porcentaje de optimización o de ahorro de costos. En el caso de los clientes regulados, como tú lo comentaste, lo importante aquí es hacer una evaluación de su perfil de consumo. ¿Cómo va el perfil de consumo? ¿Cuáles son los horarios en los que estos clientes tienen su mayor demanda de consumo de energía? De manera que se pueda analizar cuál tarifa le puede convenir y cuánto es el ahorro que puede llegar. Para ello, pues, hay que hacer el estudio de la curva de demanda, el consumo de horas punta, fuera de punta,
el factor de potencia de su consumo, la demanda máxima registrada. Y también algo que es importante, que con este estudio, con este análisis, también se le puede ayudar al cliente a optimizar o distribuir mejor, dependiendo del tipo de industria que fuese, a distribuir mejor sus consumos, ¿no? Tal vez llevar el consumo, el mayor consumo hacia las horas fuera de punta, donde normalmente las tarifas son más baratas, y reducir sus consumos en hora punta. En el caso de clientes regulados, hay que considerar que estas diferencias son reguladas, ¿no? Esas son las regula los INERMINC y se publican mes a mes cuál es la tarifa que se va a aplicar para cualquiera de estos clientes. Entonces ahí es importante mirar y analizar, como, no y ojo, no solo es analizar al cliente su perfil de consumo de un mes. Lo ideal acá es analizar su perfil de consumo de como mínimo un año. ¿Por qué es importante como mínimo de un año? Porque también hay elementos que tienen que ver con la estacionalidad, ¿no? La energía también puede costar, dependiendo de la estacionalidad, puede tener algunas variaciones importantes en el mercado. Al ser regulados tal vez no hay variaciones muy grandes, pero las hay. Y segundo es mirar también, porque hemos visto también industrias, pequeñas industrias, que en determinados tiempo sus consumos son muy bajos, en determinados meses del año tienen consumos muy bajos y sus mayores demandas pueden ser en los meses, por ejemplo, de octubre, noviembre, y en enero, febrero, marzo tener consumos muy bajos. Entonces eso también hay que ponderar, porque a veces puede suceder que si solo medimos cuando tienen consumos muy altos, podría convenirle migrar de una tarifa, pero si sumamos lo que pasaría en un año, hacemos una simulación, podría suceder que por los meses que tiene pues un bajo consumo, no le conviene pasarse de tarifa. Así es. Entonces, Has hay muchas tocado, condiciones sí, importantes a analizar ahí. has tocado un tema interesante que es la estacionalidad. Yo antes quiero hacer una precisión, eh, que la hora de punta es de 6 de la tarde a 11 de la noche, ¿no? Entonces es importante lo que tú dices, de repente tú tienes alguna tarifa, una opción tarifaria, porque estamos dentro del rango de los clientes libres, una opción tarifaria relacionada con este horario de punta, y tal vez podrías cambiarlo y Correcto. modificar y reducir consumos, ¿no? Porque como tú dices, la punta, el costo sobre todo de potencia es mayor en la punta, ¿no? Sí. La energía no varía mucho. Bueno, dependiendo del tipo de tarifa que se tenga, claro, va a haber una variación probablemente en la tarifa hora punta fuera de punta, pero sí, la máxima demanda de potencia, también dependiendo del tipo de tarifas, normalmente se calcula o se evalúa en función a la máxima demanda registrada por el COES, ¿no? El COES detecta o determina cuál ha sido la máxima demanda registrada en un periodo de tiempo, y contra esa máxima demanda se evalúa y se verifica el consumo del cliente, y se le cobra por esa potencia que él ha demandado en ese mismo momento. Para el cliente Para, regulado para el también. cliente, no para el cliente libre, No, pero para el para el regulado, regulado. claro. Para el regulado no existe el tema de la coincidente. La Claro, ¿no? coincidente es Eso, para el por cliente eso, libre. centrémonos En en el el tema de regulado, los clientes claro, el regulados. cliente regulado no. Pero al cliente regulado se le cobra en función a sus máximas demandas. Claro, Sí, claro que al sí. cliente regulado se le cobra en función a sus máximas demandas de potencia registradas. En hora punta, fuera de punta. Ya. Una pregunta que te iba a hacer, y tú lo mencionaste sobre esto, sobre todo los clientes que tienen estacionalidad, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, clientes pesqueros, clientes industriales, ¿no? Tal vez clientes agroindustriales que, que tienen una época de producción, una época de cosecha, igual que en la pesca, de repente algunas actividades mineras industriales, por ejemplo, algunas empresas que procesan productos y esos productos no están en el mercado en algún momento del año. Entonces, tú planteaste hacer un estudio anual, ¿ya? Correcto. Entonces, ¿cuál es la pregunta acá? Eh, es necesario, por ejemplo, si alguien te dice, Eric, yo necesito que tú me digas,
yo soy un cliente que tiene una estacionalidad determinada, pero de alguna forma es necesario hacer que desde que yo te contrato, por ejemplo, tienes que hacer una investigación de un año o puedes tomar la data del año anterior. No, acá el trabajo que se hace es tomar la data del año anterior, ¿no? Eso es Claro, no importante. tenemos que esperar un año a ver qué Ujú. sucede, sino tomamos la data histórica de un año y si el cliente tiene más años, aún mejor, ¿no? Claro, si es de más años, también hay que mirar cuáles son ojo, es importante esto, cuáles son también las proyecciones del cliente, porque ciertamente podemos evaluar un año, cómo se va comportando el cliente, pero también podemos ver que muchos clientes tienen proyección de crecimiento para un siguiente año, ¿no? Entonces, el próximo año va a tener un incremento de demanda de un 20-30%. Entonces, eso también ya nos podría hacer simular o calcular que tal vez con la información histórica le aplicaría una tarifa determinada, pero conociendo sus proyecciones de crecimiento, podríamos pensar que tal vez no es esa, sino es una otra tarifa distinta. Otra tarifa, o de repente más le convendría Claro, pasar a o de ser repente, a claro, cliente o de libre. repente ya va a caer en una condición que le permita ir a cliente. Claro. Entonces, no solo es ver la historia es para poder determinar qué es lo que le conviene en ese momento, pero es importante mirar su proyección a futuro para poder determinar qué es lo que va a pasar. Claro, y esos análisis de carga nosotros los podemos hacer en Salvatierra Abogados, que somos una firma que no solo estamos proyectados para absolver temas legales en materia eléctrica, sino temas técnicos, temas comerciales, que son un punto importante en esta relación que uno tiene como consumidor de energía eléctrica. ¿Algo más que agregar en los clientes regulados? Mm, Creo que en general eso es lo que se podría trabajar con ellos. Entonces, a manera de resumen, los clientes regulados pueden generar ahorros manteniéndose como clientes regulados entre 10 y 15% siempre y cuando elijan una adecuada opción tarifaria. Para elegir una adecuada elección tarifaria es bueno hacer una curva de demanda, ¿no? Ver cuál es su demanda, como dice Eric, si tu demanda es estable durante el año o tienes estacionalidades, eso es importante hacer un estudio a partir de la información que se tiene. Los consumos de hora punta o fuera punta son importantísimos porque si de repente yo tengo una tarifa que me está llevando al consumo de hora punta, puedo tratar de modificar mi tarifa o mi consumo para ver en dónde tengo los ahorros. Y de alguna manera esto me va a permitir hacer ese estudio, permitir estos ahorros, ¿no? Ahora, dejando de lado los clientes regulados, que yo voy a agregar algo más, como cliente regulado, tal vez si yo me encuentro como cliente regulado en un rango a partir de 300, 400, 500 hasta 2500 kilowatts, a mí me conviene o me puede convenir pasarme a cliente libre, ¿no? No es, ojo, y esto siempre se lo digo a mis clientes, los consumos de energía, ser cliente de energía eléctrica, muchas veces uno piensa que solo es el precio, el pago. A veces es la calidad del servicio, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, yo como con el distribuidor, porque el distribuidor casi siempre, no salvo que yo sea un gran cliente, una minera, que tenga mi propia red de transmisión y me conecte al sistema interconectado, casi todos los clientes libres, eh, su proveedor puede ser un generador, un distribuidor, pero llega a través de las redes del distribuidor. Entonces, mi relación como cliente
libre casi siempre está también con el distribuidor, entonces es un socio estratégico, ¿no? Entonces, a veces me podría, ¿no?, convenir pagarle un poquito más al distribuidor que tener una mejor calidad, ¿no? Y tener, perdón, una mejor calidad del servicio o una mayor confiabilidad o un tiempo más corto de reposición de un servicio. Entonces, esos temas son importantes que se tengan en cuenta, no solo el ahorro de energía, ¿ya? Pero ustedes saben que todo entra por el bolsillo, muchas cosas entran por el bolsillo, entonces vamos a conversar sobre el ahorro siendo cliente libre. ¿Cómo vas a enfocar el tema de un cliente regulado que pase a un libre o de un cliente libre que negocia como libre, como cliente libre? Me estás preguntando sobre el escenario del regulado. No, Que pase, no, 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 ya nos al del regulado que regulado pase a que pase a libre. una de las condiciones Sí, de libre. sí, Claro. Como tú has ahora estamos hablando de aquel regulado que tiene la opción de pasar a libre, ¿no es exacto. cierto? Porque está el otro que es obligadamente libre. Aquel que tiene la opción de pasar de cliente libre tiene un procedimiento muy similar a cuando conversábamos con respecto al cliente regulado. O sea, básicamente el análisis es similar. Con el cliente libre también o el cliente que tiene la opción a pasar a libre, hay que también hacerle su análisis de su perfil de consumo mensual, anual, si es un poco mejor, un poco más de un año, y la proyección que ellos vayan a tener a futuro. Con estos clientes no solo es el estudio de determinar la conveniencia de pasarse a libre, porque el otro beneficio importante o trabajo que se debe hacer es mirar en el mercado qué opciones o qué propuestas se pueden encontrar en cuanto a generadores y o distribuidores que le puedan vender directamente la energía y satisfacer su demanda de potencia al mejor costo posible. Okay. Para el caso de clientes libres, recordando las dos condiciones de un cliente regulado que pues, puede tener la opción de pasar a cliente libre cuando su demanda de potencia supera los 200 kilowatts y como máximo llega a los 2500. En ese rango, y ya sabemos que son clientes que tienen la opción, que pueden decidir cambiar o no, y los que superan los 2500, pues prácticamente sí están obligados a ya estar dentro de la condición de clientes libres. Acá también existen potenciales ahorros, y estos ahorros van a depender mucho de temas que hemos conversado anteriormente, como el estudio de su perfil de consumo histórico, proyecciones a futuro, mirar las condiciones del mercado. Acá sí es importante un poquito mirar las condiciones del mercado al momento de la negociación. Cómo está variando el costo de la energía, ¿no? Porque los clientes ahora van a salir a cotizar en el mercado de los generadores y también los distribuidores de energía que le van a vender la energía a precios negociados. Estos precios negociados no solamente incluyen el costo de la energía, también pueden negociar el costo de la potencia, la demanda de potencia y otras condiciones como la calidad del servicio o muchas generadoras también inclusive trabajan generando certificados de energía verde y demás cuando son empresas que generan con energía solar, eólica. Entonces hay una serie de beneficios que ya el cliente puede obtener pasando a esta condición de cliente libre. Sí, yo en esto quiero agregar un punto, ¿no? Como dice Eric, lo importante es salir al mercado. Entonces, lo que yo sugiero, los que sugerimos, es si ustedes son un cliente regulado que tiene,
que supera los 200 kilovatios, entonces 300, 400, ¿no? Entonces acá lo importante es salir y pedir varias cotizaciones tanto a su propio proveedor, porque uno como cliente regulado, puede quedarse como cliente libre con el mismo proveedor, pero ya no como cliente regulado, sino como cliente libre. Entonces uno dice, por ejemplo, voy a pedir cotizaciones. Yo soy un cliente libre, que ahora va Eric a explicar un caso. Yo soy un cliente libre que está en la tarifa MT3, MT2, no, en media tensión. Entonces digo, miren, voy a ver el mercado de clientes libres. Entonces pido cotizaciones a mi propio proveedor, pido cotizaciones al generador 1, al generador 2, al generador 3, al generador 4, y ahí saco mis propias conclusiones. ¿Ya? Entonces, es importante saber también un tema legal aquí. ¿Qué pasa si yo tengo varios suministros? ¿Puedo unir todos estos suministros y convertirme con todos mis suministros en un cliente libre? No. Estos cambios se hacen por suministro. Entonces, si yo tengo varios suministros, que superan el mínimo, entonces ahí sí puedo, por ejemplo, contratar un solo contrato que sume todo. Eso también me ayudaría a negociar el contrato. Pero no puedo sumar cargas. Eso se podría hacer con la anterior legislación, con esta no. Y otro tema muy importante es que si yo paso de cliente regulado, perdón, a cliente libre, tengo que esperar el plazo de 1 año. Por eso, si yo, por ejemplo, estoy decidido a cambiarme de cliente libre, yo puedo pasar sin inclusive tener un proveedor, una carta diciendo que me voy a cambiar, cosa que va corriendo el plazo. Y también hay empresas, no todas las distribuidoras, que cuando uno pasa a ser su cliente libre, de alguna manera pueden prescindir de este plazo de 1 año. ¿Por qué? Porque la norma, el reglamento de clientes libres, da a entender que cuando cambia uno de proveedor, pero en este caso se mantiene con el mismo proveedor. Entonces hay algunas empresas que permiten esto. Entonces uno pide las cotizaciones y hace una evaluación. Nosotros tenemos mucha experiencia haciendo ese tipo de evaluación y, como dice Eric, no solamente es precio, también son condiciones de calidad, son, por ejemplo, temas relacionados con el exceso de potencia. Algunos dan periodo de gracia. Por ejemplo, te dicen, tu exceso de potencia tiene un precio adicional, pero recién se cobrará a partir del 10 o el 20%. Tiene cláusulas de salida, a veces te remiten al costo marginal. Recomendación: nunca suscriban un contrato que te remita al costo marginal. ¿Por qué? Por ejemplo, si ustedes ven lo que ha pasado hace más de un mes, que las empresas que tienen contratos con remisión a costos marginal han pagado una fortuna por el tema que pasó con el ducto de Camisea. Entonces, hay situaciones que hay que negociar, hay que ver, hay que revisar. Para eso estamos nosotros con los especialistas. Pero es una buena opción. Uno pide todos los contratos, las condiciones, y evalúa cuál es la mejor condición, tanto de precio como de otras condiciones adicionales. Por ejemplo, el costo de actualización del precio, la fecha de actualización del costo, etcétera. Una serie de variables que es mejor consultarlas con un especialista. Te dejo, Eric, para que les expliques un poco el tema que habías puesto, claro, que es correcto. el caso real. A ver, explícanos, por favor. Sí, yo quería comentar un caso que es muy interesante y va a mostrar varias cosas que pueden estar sucediendo en el mercado y que también a muchos clientes les puede estar pasando, ¿no? Acá analizamos el caso de un cliente que
tiene una demanda de 3, de 3 megawatts de potencia. Lo curioso es que este cliente tiene esta demanda ya hace un tiempo, un largo tiempo, pero tanto el cliente, tal vez por desconocimiento y también tal vez porque su distribuidor no se lo advierte en el momento, él ya tenía la condición de cliente libre y estaba él en una tarifa, con una tarifa MT3. Luego de hacer el análisis de este cliente sobre pues, los posibles ahorros que él podría tener de pasar a cliente libre cuando le advertimos esa condición, pues se negoció en el mercado, se buscaron varias opciones en el mercado de propuestas de costos, con unos costos muy interesantes, bajos, otros intermedios y otros altos. Se escogió aquí un costo intermedio que le permitió al cliente ahorrar más de 100.000 soles mensuales. Respecto a la facturación que este cliente tiene actualmente, le va a generar un ahorro del más del 17% de sus gastos en tema de energía. Al año, pues este cliente va a tener 1.200.000 soles de ahorro estimado, si no es más, y que pues ese dinero es importante porque le va a permitir pues, invertir en su propia industria, mejorar procesos, equipamiento, etcétera. Ahora, cuando yo hablaba de un punto intermedio digamos, en el servicio que el cliente contrató o con quien el cliente cerró el trato, era justamente por las condiciones que comentábamos hace un instante, que no todo es el precio de la energía, ¿no? Habían otras condiciones que al cliente le interesaba, como por ejemplo tener al suministrador de energía cerca a él para poder atender los requerimientos técnicos que éste pudiese tener en cuanto al servicio de energía y otras garantías que el proveedor de energía le brindaba y que los otros clientes no le brindaban, y que al cliente también le permitía determinar el riesgo, ¿no? Porque también acá es importante saber cuál es el riesgo de tener uno u otro proveedor. Y la idea también es minimizar los riesgos. Tal vez pagar un poquito más, pero garantizar que quien te va a dar el servicio también te minimiza los riesgos de que te puedas quedar sin el servicio de energía, que para cualquier industria es grave y crítico. Entonces es importante que las empresas, las industrias miren cuáles son sus demandas, qué tipo de contratos tienen, y siempre ayudarse y apoyarse de algún especialista que le pueda dar pautas e ideas de lo que puede hacer. Así es. Otro tema también relacionado con esto de los clientes regulados que migran al cliente libre tiene que ver con lo que nos ha comentado Eric, y es lo siguiente. ¿Qué pasa si yo soy un cliente eh, regulado, pero que voy creciendo en mis consumos, ¿no? Por ejemplo, paso la barrera de los 2.500, pero me mantengo con el distribuidor. Entonces, paso un mes, paso 2 meses, paso 3 meses. Entonces, ¿hasta cuándo me puedo quedar como cliente regulado? ¿No? Entonces, hay situaciones que yo me doy cuenta inmediatamente y pido el cambio, negocio mi salida, ¿no? Pero la norma dice que es un año. O sea, a partir de un año ya no puedo ser más cliente regulado por mis crecimientos propios, ya tengo que migrar a ser cliente libre, ¿no? Entonces, hay situaciones que se dan en el tiempo con los clientes que van subiendo el consumo por decisión propia, ¿no? O por crecimiento propio, y hay muchos clientes que no conocen esto y se siguen manteniendo como clientes libres, pudiendo pasar a ser clientes, perdón, clientes regulados, pudiendo ser clientes libres con un ahorro sustancial, no con ese proveedor o con otro que pueda tener en el sistema, ¿no? Y otro punto adicional también, yo cuando pueda, por ejemplo, si yo estoy decidido a cambiarme y ser cliente libre, no necesariamente tengo que pedir cotización a generadores
yo también puedo pedir cotización a otros distribuidores distintos al área de concesión que yo tengo. ¿Ya? Eso es importante. Hay algunos bastantes temas legales que uno puede considerar. Entonces, ya pasamos al otro tema que son ya hemos tratado tres temas. Clientes regulados, opciones tarifarias. Clientes regulados, mi paso al cliente libre. Ahora nos quedamos en el mercado de clientes libres. Yo soy cliente libre, ¿no? Yo soy cliente libre. Entonces, lo primero que tengo que ver es cuál es mi plazo de cliente libre. ¿Por qué? Porque muchos contratos tienen la figura de la renovación automática y el derecho de preferencia. Entonces, ¿qué pasa? Mi tarifa es X. ¿Ya? En el mercado yo consigo X menos 20. Entonces estoy esperando que se venza mi contrato para negociar, pero se me pasó decirle al proveedor dentro del plazo que establece el contrato que iba a cambiar, que ya no iba a renovar y se renovaba automáticamente. Entonces ahí perdí, ¿no? O otra situación que te dicen, la renovación es automática, pero me tienes que dar a mí el derecho de preferencia para presentar propuestas sobre las propuestas que te den, ¿no? Entonces, todas esas condiciones hay que verlas. Entonces, cuando uno tiene un contrato de cliente libre, hay que hacerle el seguimiento permanente para evitar que estos derechos de renovación automática o de preferencia se apliquen, sobre todo el de renovación automática, inmediatamente, de manera inmediata, ¿ya? Salvo pues que yo tengo una super tarifa, ¿no? Tengo, por ejemplo, en el mercado está promedio 40, yo tengo 30 o 25, entonces pues, que se renueva automáticamente no hay ningún problema, pero eso normalmente no es la condición. Entonces, eso desde el punto de vista legal es lo que yo les recomiendo, ¿no? Fíjense cuándo vence el contrato para que si vean si les conviene o no la renovación automática y ver proveedores, igual que en el otro caso, ver varios proveedores, pam, pim, pam, ¿no? ¿Para qué? Para tener varias alternativas para poder contratar un nuevo contrato o renegociar las condiciones con mi actual proveedor, si es que me está dando un buen servicio, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, Eric, yo lo dejo con Eric para que les comente algunas cosas adicionales, ¿no? Sí, un tema importante, y acá podemos observar un cuadro, es que a veces para los clientes es muchas veces difícil entender o darse cuenta si va o no, o puede migrar a a una determinada tarifa, a pasar a cliente libre, porque a veces hablamos de potencia, hablamos de energía, y no es el lenguaje común a veces de quienes toman las decisiones, ¿no? Porque suele ser un tema un poquito más técnico. Entonces, lo que a veces buscamos es tener un cuadro de guía, ¿no? Esta es una estrategia o una pequeña guía que nos puede decir en función a cuánto yo estoy consumiendo en soles, cuánto estoy pagando yo en soles por mi servicio eléctrico, ¿no? Entonces, acá podemos mirar que quienes están pues pagando menos de 10.000 soles realmente no van a lograr mayores beneficios de pasarse a una condición, ¿no?, de cliente libre. Ahí tal vez sí puede ser que se pueda hacer un análisis para cambiar dentro de su rango o dentro de lo que le corresponda, migrar a una tarifa de BT3 o BT5, no lo sé, en el rango que ellos puedan estar, ¿no? Ya, pero Optimizar. tú te refieres a clientes libres, acá Bueno, no, clientes regulados. acá estoy hablando de los clientes regulados que van a pasar a libre. Ya, ya. Claro, sí, es correcto, es importante. O sea, lo que quiero decirles es cómo es, si yo soy un cliente regulado,
¿Cómo me doy cuenta rápidamente que tengo la posibilidad de irme a ser cliente libre? Entonces, repito, ¿no? Si tengo consumos menor a 10.000 soles, pago por mi factura, probablemente no sea recomendado. Mientras que si yo ya estoy entre unos 10.000 y unos 50.000 soles pagando mensualmente, entonces sí amerita evaluar el caso para determinar si es viable o no hacer una migración. Mientras que si nosotros ya estamos hablando de aquellos que están entre 50 y 100.000 soles de pagos, ya la recomendación es mirar de pasar a esta condición porque sí van a tener beneficios interesantes. Y aquellos que están pues encima de los 100.000 definitivamente deben de hacer ese análisis. Si son clientes regulados que no han tomado todavía la idea, mejor dicho, no han tomado conciencia que esa es una opción importante de migrar. Ya. Y en cuanto a los clientes libres, ¿qué les aconsejarías para que renegocien sus contratos? Bueno, el cliente, algo importante que tú dijiste, lo primero que ellos tienen que hacer es, si ya tienen un contrato con un cliente, validar cuándo se aplica la renovación automática y previo a ello, inmediatamente comunicarse con su proveedor y decirle que va a salir a buscar alternativas de compra de energía. Y para lo cual, pues invitar a su actual proveedor a que también le haga una propuesta para renovar el contrato, pero bajo una nueva condición. Y normalmente lo que suele suceder es que estas empresas que ya conocen, ya manejan a un cliente, no lo quieren perder y le van a probablemente siempre mejorar la tarifa por las cuales han negociado y seguramente muchas otras condiciones. Salvo que, salvo que el mercado esté sufriendo distorsiones muy grandes, ¿no? Como lo que comentaste que pasó hace un mes, 2 meses con el gas de camisea que dispararon los precios. En ese instante probablemente era difícil salir al mercado y en ese instante pedir una alternativa de mejora porque iba a ser muy difícil. Entonces también depende mucho de esas proyecciones, cómo va a estar el mercado. Si yo veo que a futuro el mercado, la energía en vez de incrementarse en costos, esta se va a reducir, pues es conveniente buscar precios más bajos desde ya. Y si yo sé que a futuro el mercado se van a incrementar los costos de energía, tal vez como tú dijiste, podría convenirme simplemente dejar que se renueve automáticamente el contrato. Pues son las estrategias que uno tiene que mirar y ver en el mercado que está sucediendo. Y, y teniendo en cuenta eso, ¿qué me puedes comentar del mercado actual? ¿Cómo están los precios ahora? ¿Cómo podemos ver los precios del mercado? Los precios ahora, bueno, ya han estado bajando, ya se han estado estabilizando a raíz de la reparación del problema del tubo del gas de camisea, pero aún se mantienen, aún son costos que son más altos previo a dos factores, ¿no? Al gas de camisea y al problema que se tiene de la guerra Estados Unidos-Irán, que también, querramos o no, ha generado distorsiones en el mercado, distorsiones en el precio de los combustibles que de alguna manera afectan al mercado eléctrico. Entonces ha habido una variación. Antes de ello, los costos marginales estaban alrededor de los 30, $35 el megawatt hora. Ahora, durante el problema con el gas de camisea, estos costos marginales se han disparado y han llegado fácil a 250, $300, costo marginal. Y ahora se han ido reduciendo, pero todavía están por encima. Si no me equivoco, deben estar ahorita por encima de los $50 aún el costo marginal. Ya, Eso pero es, tú un poco, para los que nos escuchan, el costo marginal es el costo del mercado, ¿no? Costo del mercado que se maneja a nivel del mercado eléctrico. Eh, pero, pero ese costo no necesariamente se refleja en los contratos, ¿no? es correcto, claro. Es importante hacer esa precisión. Entonces, por ejemplo, en los últimos, Eric se refiere el costo marginal ha sufrido un incremento,
ya se está normalizando por los factores que le han mencionado, la crisis energética peruana, la crisis mundial también producto de la guerra, ¿no? Entonces, por eso es importante, no negocien en función a costo marginal. A veces las empresas nos presionan para eso, pero eso es una parte que no debe ser aceptada. Ese es un punto. El otro punto son los precios del mercado. ¿Qué nos puede más o menos cómo están los precios del mercado eléctrico para los contratos del suministro, no para el precio spot? Bueno, para el precio de suministro están entre los 40, entre 40 y $50. En ese rango se están manejando. Dependiendo mucho de las condiciones, del tipo de generador. Yo lo que he estado mirando es que se han estado cerrando contratos actualmente a 43, a $45, ¿no? Se están cerrando contratos. Hay otros que por otras razones hasta en 49, pero ese es básicamente el rango que se está manejando ahora. Así es. Un detalle que me parece interesante también mirar es que lo que tú has dicho es correcto, o sea, no negociar o no firmar contratos en los cuales el precio que se les cobre sea el costo marginal, pero mirar también que a veces en muchos contratos, si bien es cierto, te ponen el precio, pactas un precio, pero no a costo marginal, te suelen poner una cláusula más adelante en la cual te dicen que si los precios marginales del mercado han excedido determinado valor, entonces se te aplica el precio marginal. Y eso es terrible para muchas empresas que a veces no miran esa cláusula, solo miran el precio pactado y terminan pues pagando muchísimo dinero. Es cierto, es cierto. Es cierto lo que dice Eric y ese punto es importante. Muchos contratos hacen que el cliente asuma los sobrecostos que hay en Así el es. mercado que afectan el costo marginal, ¿no? Que de los típicos sobrecostos que hay es la sequía. Hace 2 años hubo una sequía muy fuerte en el Perú, que hizo pues que las centrales hidráulicas no produjeran o produjeran menos, y eso afectó considerablemente el costo marginal. El, la cogestión de transmisión, la cogestión de gas natural, son factores que también la ruptura que hubo o que se malogró el gas natural, que fue terrible, pero a pesar de eso, el sector eléctrico se mantuvo, ¿no? Si bien subió el costo marginal, esa subida de costo marginal no le afectó a todos, pero hubo energía, hubo energía. Entonces, nuestro sistema eléctrico es un sistema que se maneja bien. El COES cumple una buena función ahí y eso es importante porque la verdad hay muchas empresas, y esto lo deben saber algunos clientes, que queman petróleo todavía, ¿no? Entonces, la diferencia, por ejemplo, de precios entre quemar petróleo y la red pública es bastante alta, ¿no? Y además que en el argot existe en el sector existe no un principio, sino un dicho que dice cuál es la energía más cara, la que no existe, ¿no? Entonces, siempre requerimos energía. Y la energía más económica y va a ser la de la red pública. Entonces, por eso es importante, y para acceder a esta red pública necesitamos necesariamente un contrato de suministro como cliente regulado o como cliente libre. Bueno, no sé si tienes algo más que agregar, Eric. Nada, solo recomendar a quienes nos están escuchando seguir algunos de otros consejos, mirar cuánto están pagando en soles y tener una idea de si pueden o no, o les conviene migrar a clientes libres, y siempre asesorarse por especialistas en el tema. No, el servicio eléctrico a veces se cree que solamente es comprar energía y pagar por lo que me van a suministrar, pero no, suele tener muchas aristas, muchas condiciones que pueden ayudar al cliente a optimizar costos. Así es. Tú lo has dicho, Eric, lo importante para tener una energía en la que uno tenga un contrato
de suministro que le satisfaga en precio, que le satisfaga en tiempo, en calidad, lo mejor es asesorarse por un especialista, ¿no? Porque en el sector eléctrico hay mucha simetría de la información. Entonces, ustedes están negociando con expertos en la materia. Entonces, para realizar esa negociación necesitan también un experto y en Salvatierra Abogados le podemos dar esa experiencia y una calidad del servicio. Muchas gracias por la atención y bueno, síganos en nuestras redes sociales que siempre tenemos novedades para ustedes. Gracias, mi amable.